El IBEX cede un 0,71% en la semana, lastrado en la sesión por Acciona y SACIR. El bajón de ayer de Wall Street, del 1,53% en el Dow Jones, ha hecho mella en todos los índices europeos. El IBEX ha restado un 0,58% en la sesión y ha perdido un 0,71% en la semana. La firmeza de la Fed a la hora de advertir sobre la inflación aleja las esperanzas de bajadas de tipos. Acciona Energía y SACIR han sido los peor parados del selectivo español en el día. La inflación y los tipos de interés vuelven a generalizar las dudas en los mercados financieros. En el día de ayer ni siquiera el rally final del 9% en Nvidia pudo evitar las caídas en el tecnológico Nasdaq. Las pérdidas fueron más contundentes en el S&P 500 y, sobre todo, en el Dow Jones, desinflado un 1,53%. Las desinversiones tienen como origen una nueva ronda de advertencias de la Fed contra la inflación. En las últimas fechas prácticamente todos los responsables de la Reserva Federal se han pasado al lado de los halcones. Se resisten a dar por finalizada la batalla contra la inflación, y por tanto, a abrir la puerta a una próxima bajada de tipos. Ante esta insistencia, la opción de un retraso de los recortes de tasas de la Fed hasta 2025 vuelve a cobrar enteros. Un termómetro habitual para medir las expectativas de rebajas de tipos, los intereses de la deuda a corto plazo, vuelve a rozar máximos del año en Estados Unidos, con el bono a 2 años al filo del 5%. En el caso de la deuda estadounidense a más largo plazo, a 10 años, su rentabilidad bordea el 4,50%, en zona de máximos del mes. En Europa, a menos de 2 semanas para la reunión del BCE, el interés exigido al Bund alemán salta al 2,60%, casi 20 puntos básicos por encima de los mínimos de la semana pasada. El bono español a 10 años ronda el 3,35%. IBEX 35. La bolsa española se ha contagiado de las referencias bajistas de Wall Street, de Asia y del resto de Europa. El IBEX encadenó ayer 5 sesiones consecutivas con cambios mínimos, anclado en los 11.300 puntos. Hoy ha vuelto a ceder, con un descenso del 0,58% y se ha alejado de sus máximos de 2015. En los últimos 5 días ha perdido un 0,71%, pero se mantiene por encima de los 11.200 puntos. Acciona y Acciona Energía han estado en el punto de mira de los inversores, después de que a última hora de ayer la filial de renovables rebajara sus objetivos de EBITDA para 2024 debido a los bajos precios del pool eléctrico en España. Sus caídas han llegado a rozar el 9% en los títulos de las dos compañías y al final han cedido un 7,13% y un 5,29% respectivamente en la sesión. La rebaja de previsiones ha extendido las presiones a otra empresa de renovables como Solaria, que ha perdido un 2,78%. El IBEX acusa además otro correctivo especialmente contundente, el de SACIR. La constructora ha restado un 6,58% después de haber llegado a caer un 8% intradía, como respuesta al anuncio de una ampliación por un importe equivalente al 9,6% de su capital. Los bancos tampoco se han librado de los números rojos predominantes en la sesión de hoy. BBVA ha bajado de nuevo del nivel de los 10 euros por acción, tras ceder un 0,71% en el día, mientras que Banco Sabadell ha cedido un leve 0,05%, después del freno inversor activado por BlackRock. Uno de los valores más firmes del IBEX en la sesión de hoy es ACS. La constructora ha hecho frente a las caídas con la sorpresa de la irrupción de Criteria en su capital mediante la compra de un 9,4% de sus acciones. Sus títulos se han anotado un 2,77% en la sesión. Bolsa Europea. La renta variable europea tampoco ha logrado esquivar la ola bajista que sacude los mercados desde última hora de ayer en Wall Street. El temor a la escasez de estímulos monetarios, en forma de bajadas de tipos, modera las perspectivas económicas y bursátiles. Las desinversiones cobran fuerza tras unas jornadas más plácidas, y el índice paneuropeo Stoxx 600 pierde finalmente el nivel de los 520 puntos. La temporada de presentación de resultados toca a su fin, pero aún desencadena subidas de dobles dígitos como la que se anota la cadena minorista polaca Pepco, disparada hasta un 12% como premio a sus cuentas.
Un signo opuesto registra a J-Bell, con descensos del 5% en la Bolsa de Londres, tras las desinversiones de su fundador. En el caso de la farmacéutica Zealand Pharma, las caídas también rondan el 5% a causa de la decepción por los resultados clínicos de uno de sus compuestos en desarrollo. Wall Street. Tras la mala jornada de ayer, Wall Street recupera parte del terreno perdido desde la apertura. Al cierre de la sesión en Europa, el Dow Jones subía un 0,18%, el S&P gana un 0,64% y el Nasdaq tecnológico se apunta un 1%. American Express, Dow y Goldman Sachs lideran los avances en el selectivo, mientras que Salesforce, Microsoft y Johnson & Johnson son los valores más castigados. Las grandes tecnológicas se anotan avances de entre el 0,5% y el 0,7%, con excepción de Microsoft, que retrocede un 0,2%. Petróleo, euro, oro, Bitcoin y Ethereum. Las empresas con mayor exposición al precio del petróleo continúan sin recibir referencias alentadores del precio del crudo. El leve goteo bajista predominante durante toda la semana persiste, en medio de un escenario macro y de demanda de petróleo en el que se descuentan menos estímulos monetarios. El barril de Brent se debilita en $81, frente a los $76 del barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos. Los amagos alcistas del dólar tampoco favorecen la recuperación del petróleo. El dólar se ha visto reforzado en las últimas jornadas por la agresividad de los mensajes lanzados desde la Fed alejando la idea de próximas rebajas de tipos. El euro reduce su margen sobre el nivel de $1,08, y la libra británica baja por momentos de los $1,27. La firmeza de la Fed ha alejado en las últimas jornadas al oro de sus récords históricos. El metal precioso mantiene activado el freno, cerca de los $2.340 la onza, más de $100 por debajo de sus recientes topes. El mercado cripto sufre un correctivo que reduce hasta un 4% el precio del Bitcoin, al borde de los $67.000. Más significativo aún es el recorte que registra Ethereum a pesar de la aprobación, en diferido, de los primeros ETF al contado de Ethereum por parte de la SEC.